Bueno, gracias a todos por estar aquí. Voy a intentar ser rápido ya que es la última hora, estamos cansados, tenemos ganas de irnos a descansar, a cenar. Y básicamente yo cuando me comentó Darío lo de preparar la charla esta, íbamos a preparar un poco sobre material más específico de Ultra Trail, pues los típicos secretos trampas que estaba diciendo Darío, pues el gorro de ducha, no sé qué, los guantes de látex, pero al final hemos cambiado un poco cómo hacer o las diferencias, lo he llamado yo, entre el asfalto y el trail. Así para empezar lo he dividido en 7 puntos, todos súper sencillos. Al principio sería una valoración general de por qué voy a hacer esta charla. Lo segundo, cómo medimos en el asfalto o en el trail, porque muchas veces no sabemos si tiempo, kilómetro o desnivel. El tercero lo hablaré sobre el tipo de terreno. El cuarto, la fuerza. El quinto, el calor. El sexto, la alimentación. Y el séptimo, sensaciones. Al final, de los que más me voy a intentar entretener un poco, pues serán los últimos que considero son los más importantes. Así lo principal, cuando vemos por ejemplo una persona que se pasa del asfalto al trail, los primeros problemas que se encuentra es que cuando empieza a buscar información, casi todas las informaciones que hay están pasadas de entrenamientos de asfalto o carreras de asfalto adaptado todo al trail. El ejemplo podría ser, por ejemplo, los planes de entrenamiento. Si un corredor de asfalto hace 30 kilómetros o 25 kilómetros, pues un corredor de montaña hace 20 o 25. Pero claro, un corredor de asfalto tarda 2 horas y un corredor de montaña se puede tirar 3 y 4. Si tú coges, por ejemplo, una carrera o hablando del calor, siempre te recomienda pues evita las horas de más calor, etcétera, etcétera. En una carrera de montaña que tienes que estar de 10 de la mañana a 10 de la noche, tienes que estar acostumbrado al calor. O simplemente el tema de la alimentación, pues muchas veces en carreras te dicen 2 horas antes de la carrera no comas, etcétera, etcétera. Cuando en un ultra trail tienes que comer a mitad un plato de pasta, unas galletas, una barrita, etcétera, y eso hay que entrenarlo. Entonces, uno de los primeros problemas que nos encontramos es cómo entrenamos en montaña, por distancia, por desnivel o por tiempo. Es decir, aquí os he puesto 2 ejemplos. Un corredor de asfalto puede hacer 100 kilómetros a una media de 5, que no es mucho y exigente, y tardaría 8 horas 20. Un mismo corredor en montaña podría hacer 60 kilómetros en 8 horas 20, pero claro, tardaría a una media de 8-20 minutos el kilómetro, pero con 1600 metros de desnivel. ¿Qué corredor está entrenando más? ¿El que hace más distancia? ¿El que hace más tiempo? ¿El que hace más desnivel? Pues proporcionalmente la carga de entrenamiento sería muy parecida en los dos casos. O sea, yo creo que para el corredor de montaña al final lo más eficiente es controlar el volumen, porque es una cosa que nunca te va a cambiar y siempre sabes cuánto tiempo estás entrenando. Si hay una época que haces, por ejemplo, no puedes subir tanto a la montaña, entrenarás más en asfalto, harás más kilómetros, pero el volumen será el mismo. Un ejemplo, por ejemplo, si pongo mi caso, yo hace poco estuve haciendo semanas de pista forestal y me fui casi a 180-200 kilómetros a la semana. En cambio, cuando hacía montaña, si metía 5.000, 6.000, 7.000 positivos, hacía 100, 120. Claro, la gente dice que son 120, 125 kilómetros o 110 kilómetros. Sí, pero en volumen de tiempo estoy entrenando lo mismo o menos que cuando entrenaba a lo mejor desnivel. Lo que pasa es que voy más rápido porque es todo correr. Entonces es un poco la principal duda. Entonces mi consejo es que si os pasáis a la montaña, controléis los entrenamientos o el volumen general por tiempo. Luego el tipo de terreno. Esto es fundamental. Cuando tú estás en la montaña no estás en el asfalto. Entonces, al final el terreno es súper diferente. Se puede hacer propulsión, se pueden hacer escaleras, multisaltos, 1000 ejercicios, pero al final la montaña es la montaña. Y el terreno, la agilidad, la destreza y todo, solo se consigue entrenando por la montaña. Yo no me considero un corredor excesivamente rápido, estaré siempre entre los 34 y 37 minutos en 10.000. En cambio, en carreras de montaña puedo hacer frente muchas veces a corredores de 30, 31, 32 minutos en 10.000. La única diferencia es que yo cuando voy por la montaña estoy súper habituado a correr por piedras, por terreno técnico y me sale de forma natural. Muchas veces estoy yo hablando con los amigos y no voy ni pensando al suelo, me sale automático. Mi cerebro procesa la información, yo voy corriendo distraído, escuchando la música, hablando y ni me fijo en el terreno. Cuando es una persona que viene del asfalto, gasta muchos recursos en el tipo de terreno y eso al final solo se consigue entrenando en el terreno. Luego también el trabajo de fuerza. Otro problema, por ejemplo, muchas veces cuando coges a un corredor de asfalto
sobre todo si viene de distancias largas, a lo mejor ya he hecho gimnasio, pero muchas veces los corredores de distancias más cortas entrenan menos y hacen menos volumen. El principal problema que tienen es que si hacen una bajada, por ejemplo, yo no digo una bajada muy larga, sino de 2-3 kilómetros, y no por terreno técnico, sino por pista forestal, el desgaste que tienen es tan grande que luego en la siguiente subida, los trozos llanos, pues su punto fuerte, que es el correr, lo han perdido todo. Da igual que tenga 15 minutos en 10.000, 16 o 30 minutos en un 10.000. Tú le metes una bajada a 3.20, 3.25, 3.10 de 2-3 kilómetros, y si él no ha trabajado de manera específica la montaña y no ha trabajado de manera un poco más específica las bajadas, en la siguiente subida o la siguiente bajada termina pinchando. Y eso es así. A lo mejor si compites contra él en un sprint trail, como ha pasado este año, que he hecho algunos sprint trails, pues en un sprint trail pues aún te plantan cara y te llegan un poco pues ahí a poner las cosas difíciles o te ganan, porque al final una persona que corre a 3, le metes un sprint trail con 200-300 positivos y por mucho desgaste que tenga llega a meta, que son 40 minutos. En cambio, cuando le empiezas a meter a partir de 20, 30, 40 kilómetros, y ya no quiero decir nada de un ultra trail de 100, 150 kilómetros, ahí por mucho que corra la velocidad no es tan importante. Y eso solo se trabaja de dos formas: primero con trabajo específico, ya sea en montaña, o segundo con el trabajo de gimnasio. Y al final la mejor combinación sería pues el trabajo de fuerza. Yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando con Darío, que me comentó si hacía muchas veces pliométricos o otro tipo de fuerza, y yo se lo resumí de la siguiente manera: la fuerza máxima la trabajo en el gimnasio, pliométricos un poco así, fuerza más explosiva haciendo escaleras, y la fuerza de resistencia pues haciendo un poco pues, subidas por cortafuegos. Entonces con esos tres tipos de entrenamiento trabajan las tres variables de fuerza. Luego según qué momento de la temporada pues inciden más en unas o en otras, pero el trabajo de fuerza es fundamental. Luego el calor. Esto ahora está bastante de moda, y el tema del calor es uno de los principales limitantes pues del rendimiento. ¿Qué me quiero decir con esto? Pues que al final tengo, por ejemplo, también aquí un atleta en la sala que siempre me comenta que su principal problema es el calor, pero al final el calor no es un problema que afecte más a unos o a otros. Sí que es verdad que habrá gente, pero yo lo considero que no hay gente que le afecta más o menos, sino yo considero que hay gente que está más o menos adaptada al calor. Es decir, si tú coges a una persona y siempre está saliendo a entrenar a las 6 de la mañana para evitar el calor, a las 5 o a las 7 y así a las 8 o 9 estar en casa, si luego va a hacer un ultra trail y tiene que estar de 10 de la mañana a 10 de la noche cogiendo prácticamente 12 horas de calor, pues al final ahí tienes un problema grave, ya que al final tú no estás adaptado. Mirando artículos por internet un poco, casi todas las noticias que encuentras siempre de correr con calor, pues suele ser un poco cómo evitarlo. Es decir, no están enfocados a entrenar o cómo aclimatarse, sino siempre pues evita rutas con calor, evita salir al mediodía, evita salir a las 12, cuando haga 35 grados vete a entrenar al gimnasio. Siempre son entrenamientos así, cuando justamente para un corredor de ultra trail tendría que ser diferente. Un corredor, por ejemplo, que hace las divinas pastoras, un 10K, pues como mucho que puede pillar una hora de calor, empiezan a las 9 y a las 10 han terminado. Una maratón, los corredores más lentos pues a lo mejor terminan a las 12, a la 1, a las 11, pillan 2-3 horas de calor. En cambio, una persona que se mete, ya no digo el Mont Blanc, sino cualquier ultra de 60, tipo la Maratón y Micha, pues al final pilla bastantes horas de calor. Luego, si vas mirando por ahí, una de las cosas que hay que hacer es aclimatarse. ¿A qué me refiero con aclimatarse? Pues a correr con calor, es decir, el cuerpo se acostumbra a lo que tú le entrenas. Si tú tienes un problema con el calor, lo que tienes que hacer es entrenar con calor. El periodo más o menos medio de adaptación al calor está entre 10 y 15 días. Entonces, una persona cuanto más entrenada está, pues en una semana, si sale a correr 4 o 5 veces al mediodía con calor, al final se aclimata. Si estás menos entrenado, pues a lo mejor te cuesta 2-3 semanas, pero más o menos todas las personas se terminan aclimatando. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de entrenar con calor? Pues primero, una persona que está entrenada al calor, primero suda más. Muchas veces la gente se piensa, no, yo sudo mucho en verano. Es decir, si tú sudas mucho es porque estás más adaptado al calor, entonces tu cuerpo es capaz de evaporar mediante la piel y el sudor pues más la temperatura, entonces tú sudas más. En cambio, por ejemplo, también hay gente que podéis ver que suda mucho pero suda blanco. Pues eso justamente es el caso contrario, es decir, si tú sudas mucho pero sudas blanco,
significa cuando sudas pierdes muchas sales minerales. Cuanto más adaptado estás, pierdes más líquido, pero tu cuerpo es capaz de retener más sales. Entonces, eso es un arma de doble filo, porque primero, es verdad que sudas más y evaporas más la temperatura, pero segundo y principal problema es que pierdes más líquido. Por lo tanto, una persona que está más adaptada al calor tiene que beber bastante más que una persona que no, porque su cuerpo pierde más líquido, entonces es fundamental. ¿Cómo podemos controlar un poco también el tema de si estamos aclimatados o no? Pues un test súper sencillo sería, sales un día por ejemplo a las 10 de la mañana con 30-35 grados y te lo apuntas. Te pesas antes y después, y entonces tú haces tu entrenamiento pues de una hora y media, te apuntas lo que has bebido y después de terminar el entrenamiento pues lo que necesitarías es saber cuánto pesabas antes, cuánto pesas después, y segundo, las pulsaciones por ejemplo medias del entrenamiento y más o menos pues la media. Ese entrenamiento lo repites a las 2-3 semanas y si tú ves que has sudado más es que estás más adaptado, y si ves que las pulsaciones han bajado más significa que también estás más adaptado, porque el corazón se hace más eficiente, el cuerpo se hace más eficiente, entonces es capaz de evaporar el calor más rápido y es bastante mejor. Luego, por ejemplo, un dato así curioso es que la temperatura ideal siempre está entre los 13 y los 18 grados. A partir de ahí, cada grado por encima de los 18 perdemos un segundo por kilómetro. Es decir, que tú puedes hacer un 10.000 a 4 aproximadamente en 40 minutos con 17-18 grados, y si hiciera, por ejemplo, 27, 26 grados, 28, pues te costaría hacerlo a 4-10, pues la misma sensación de esfuerzo. Y si hiciera un día estos de verano de agosto, de vueltas a Perú de sábado por la tarde, podrías ir con la misma sensación de esfuerzo, pues a 4:20. Es decir, son 20 segundos más lento por kilómetro. Lo podemos bajar un poco entrenando y estando más aclimatados, pero al final, si tú corres en invierno a 4, en máximo esfuerzo, en verano no vas a poner a 4, podrás correr a 4:10, 4:15 si estás muy adaptado, pero vas a perder un tiempo porque simplemente el cuerpo se recalienta y es como los coches. Entonces al final eso es así, lo puedes entrenar, te puedes tirar agua por encima, pero al final pierdes tiempo. Luego, por ejemplo, lo último que iba a un poco comentar, la alimentación, y es un poco con lo que hemos comentado al principio. O sea, yo estoy muchas veces harto de escuchar pues a gente que tiene problemas con los geles, que a mí me sienta mal la fruta, a mí me sienta mal el sándwich, cuando muchas veces al final la gente está buscando el alimento milagroso como que te sienta bien, cuando muchas veces al final el principal problema es que no estás adaptado a comer en carrera. Estando en reposo, el estómago, cuando hace la digestión, necesita de un 25 al 35% de la sangre total del cuerpo. Cuando estamos haciendo ejercicio, simplemente tiene disponible el 5%, es decir, tiene que hacer el mismo trabajo que hacía antes, pero con un menor riesgo de sangre para hacer la digestión. Esto suele conllevar a dos problemas. Primero, si tú, cuando estás en una carrera, en un ultra, o lo que sea, una media maratón, la mayoría de órganos que no son necesarios para hacer la práctica deportiva se ponen en modo stand-by, como los televisores. Es decir, automáticamente el riego sanguíneo empieza a bajar pues de los riñones, del estómago, etcétera. ¿Por qué? Porque toda la sangre se va a las piernas y al cerebro, entonces el cuerpo tiene que un poco que priorizar. Si tú te acostumbras un poco a comer en carrera, pues al final siempre puedes hacer la digestión con un 5% de la sangre sin que se llegue a cortar. El problema cuando se corta la digestión suelen ser dos. Si tú tienes alimentos sin procesar o sin digerir en el estómago, el cuerpo, como no sabe cuánto tiempo va a durar esa situación, para que el alimento no se te pudra, las sensaciones que tú tienes es de vomitar. Es decir, la digestión se te va a cortar, no puedes tener alimento ahí que no se está digiriendo, entonces te dan ganas de vomitar. Luego muchas veces vomitas y sigues. Y el caso contrario, si ya está en la parte final de la digestión, en el intestino, pues al final es lo mismo. Si se te corta la digestión, pues te dan ganas de ir al baño. Vas al baño, paras ahí, te limpias y sigues. Pero estos son los dos procesos que puede pasar, o te sale por arriba o te sale por abajo, pero esto es así, al final es un problema de adaptación. Entonces muchas veces yo siempre los consejos que doy es que entrenando pues se coma de 200, 300, 400, 500, 600 hasta 800 calorías más o menos entrenando, para forzar este tipo de situaciones. Muchas veces la gente tiende pues a invitar pues a Kilian, a no sé quién, que claro, se meten 6 horas y comiendo 4 bayas del bosque, bebiendo del río,
pero cuando al final muchas veces eso no tiene que ser solo el objetivo. O sea, no comemos porque no aguantemos corriendo, sino porque estamos entrenando la alimentación y el estómago. Si tú eres capaz de comerte un tazón de cereales con un zumo y una manzana y salir a correr 2 horas, seguramente en un ultra, si te vas a comerte un plato de pasta, te va a sentar bien, y si te comes un gel que son 80 calorías cada 20 minutos, 1 hora, te va a sentar bien. Si tú en cambio siempre sales con el estómago vacío, te metes entrenamientos de 2-3 horas comiéndote una barrita y poco más, pues estás acostumbrado a tu cuerpo a tener siempre toda la sangre en las piernas y no en el estómago. Entonces cuando llega un ultra, te pegue la paja, la comas un poquito de más, pues te va a dar el bajón. Pues esto al final, si entrenas la alimentación, que es un paso fundamental, al final te entra todo. Yo al final, prácticamente cuando he hecho los ultras, voy a base de geles, puedo comer lo que sea, y yo me lo meto todo el bidón. O sea, me bebo el bidón de medio litro de golpe, el gel, y sigo. O sea, en la Transvulcania me bebí 5 bidones de golpe, y 3 geles de 300 calorías de golpe. O sea, al final me es más práctico bebérmelo de un trago y seguir corriendo, que estar cada 20 minutos sacando el botellín, mételo, lo saco, me lo bebo, sigo, y ya tengo gasolina o energía pues para media hora, 40 minutos. Y al final no te sienta nada mal, ni se me repite, ni nada. Simplemente es un poco a lo que te acostumbres. Entonces al final, cuando tú más lo entrenas, pues al final evitas problemas. Y ahora ya para terminar es un poco pues las sensaciones. Muchas veces venimos o la gente que viene del asfalto, pues viene un poco con, ¿cómo se diría yo? Con una especie de pensamientos que para la montaña no tienen nada que ver. Como han dicho antes, tú te puedes meter en un entrenamiento de asfalto y dices voy a 4.000, voy a 4.30, de repente te llega una montaña y tú estás subiendo a 12 el kilómetro, a 15 el kilómetro, a 20 el kilómetro y dices, madre mía, me voy a casa. Hace poco tengo un atleta que va a la ronda del CIMS y lo está haciendo pues 60 kilómetros a la semana, pero con 4.000, 5.000 positivos. Pero claro, toda la gente le está un poquito rayando, diciendo, es que macho, vas a la ronda y solo está haciendo 40 kilómetros a la semana, 60, 50. Y él está un poco pues con la duda. Yo le digo, pues es que a la ronda a la que vas, más que una carrera, sería una marcha senderista. Es decir, es una carrera que tienes que ir a 15, 16, 17, 18 minutos el kilómetro. Hay tramos en los que te tiras 1 hora para hacer 2 kilómetros. Es decir, eso es una prueba de andar, no de correr. Tú aquí simplemente para la ronda lo fundamental es lo que estás haciendo, es trabajar terreno técnico para acostumbrar al pie, a las articulaciones, doblarte el tobillo 80 millones de veces, trabajar el gimnasio la fuerza y luego poco a poco pues en la carrera subir andando, bajar al trote y así pues 35 horas. La primera noche la pasas bien, la segunda noche después de cenar te pasas a dormir 2-3 horitas y luego te despiertas y sigues. Pero al final es una prueba más de andar que de correr. Entonces tienes que guiarte un poco más por tus sensaciones. Él está bien, pero la gente le está un poco como mareando. Lo mismo me pasó a mí cuando el primer año que preparé el Mont Blanc, que no haces tiradas largas, que no haces no sé qué, que no haces no sé cuántos, que para qué haces gimnasio con tanto peso que te vas a poner muy fuerte, pero al final es un poco pues disfrutar. ¿Por qué pongo la foto esta? Porque ese fue el año que le decimos al final en el Mont Blanc y al final pues yo iba un poco pues a mi bola. Al final lo más importante de todo es que disfrutes y que hagas caso de tus sensaciones. Yo me lo paso bien entrenando con mis compañeros, con mis amigos, siempre entreno con gente, sea del nivel que sea, cumplo mis entrenamientos a los suyos o los suyos a los míos, pero al final me olvido de ritmos, me olvido de kilómetros, de sensaciones. Sí que es verdad que hago mucho volumen, tengo mis objetivos, pero tampoco es un poco lo fundamental. Siempre tengo mis entrenamientos planificados, pero siempre los adapto pues para entrenar siempre con alguien. Puedo decir que soy de los pocos élite, por no decir único élite, que entrena entre comillas con gente amateur que corre muchísimo menos que él. Entonces, y todos los entrenamientos de lunes a domingo, ya sea mañana o tarde, entreno con gente. Pero al final es un poco, si disfrutas un poco de lo que haces, al final la motivación te sube, mejora las sensaciones, mejora los entrenamientos, yo subo rápido, bajo a por ellos, pero me olvido un poco de los ritmos y de las cosas. Tengo también otro tipo de atletas tan obsesionados que muchas veces dicen que tengo 10 kilómetros y mi amigo tiene 12 y no sé qué, pues yo hago 10 y me vuelvo y el que haga 2 solo. Macho, pues hacer 10, hacer 12, ir juntos y ya está. O es que yo tengo desnivel, yo tengo 500 y él tiene 800, o pues yo no me voy con vosotros, o yo no sé qué. Pues al final se trata un poco de... El cuerpo tampoco sabe tanto lo que está metiendo de volumen, a qué ritmo va, a qué velocidad, entonces un poco pues guiarte por las sensaciones. Lo puedes acoplar, un día haces más, pues por el día que haces de menos, pero siempre un poco de disfrutar
pasárselo bien, y si al final disfrutas y lo pasas bien, pues todos los objetivos y todo lo que te propongas termina saliendo. Así que nada, muchas gracias a todos. Espero que haya servido.